Pues buenas noches, bienvenidos una vez más a este nuevo video, donde vamos a empezar a revisar ya un poco más en concreto cuál es exactamente la labor, la actividad que desempeña el orientador académico profesional, ya sea en un centro educativo o de manera independiente. Primero que nada, pues empezaríamos justamente las actividades del orientador académico profesional, pero cuando éste se encuentra laborando dentro de una institución educativa, es decir, dentro de una escuela, ¿sí? Sobre todo por una razón muy sencilla. Generalmente es el contexto donde tradicionalmente se ha llevado a cabo la orientación académico profesional. Entonces, es tener en cuenta esto justamente porque ahí es donde nace justamente, pues a lo mejor, si como hemos comentado anteriormente, como se ha comentado anteriormente en los anteriores videos, de repente en las materias del bachillerato, en los últimos semestres, quinto o sexto, pues dependiendo de cada programa de estudios, de repente se lleva a cabo la materia de orientación vocacional o proyecto de vida, que no es otra cosa más que justamente esto, hablar de lo que es la orientación académico profesional, ¿sí? Y aquí en ese contexto, perdón, surge esta acción orientadora en respuesta principalmente pues a una serie de situaciones que van a tener que preparar al alumno para que a través de la aplicación de un test, una entrevista, algún otro tipo de intervención, pues pueda elegir una carrera. Pero la acción del orientador académico profesional no se va a limitar solamente a ese semestre o cuatrimestre, dependiendo de la duración de cada programa o de cada universidad. No se va a limitar nada más a esta breve intervención. De hecho, cada vez es más común contar con un concepto que ciertamente va cobrando fuerza en las escuelas nacionales, en las escuelas mexicanas, y este es la tutoría, ¿sí? Cada vez es más común encontrar, sobre todo en bachillerato, la figura del tutor, ¿sí? El problema es que lamentablemente a veces se infravalora pues la acción o no se lleva a cabo la acción real que tiene que ejecutar el tutor. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente que el tutor termina haciendo cosas que en realidad no entrarían dentro de su perfil profesional. Por esa razón, en este video, pues vamos a explicar un poco cuál es la acción tutorial, qué es realmente la tutela, o la tutoría más bien, no la tutela, la tutoría. Por ejemplo, hablando del contexto legal, sabemos que la tutela de un menor, ¿sí? Básicamente es un adulto responsable que no es directamente el padre o la madre biológico, que finalmente asume la responsabilidad por todos y cada uno de los ámbitos de la vida, en este caso del menor. Pues de manera similar podemos entender esta acción tutorial. A continuación vamos a ver una definición. Bueno, nos dice este texto que la tutoría es una acción inherente a la función del profesor. ¿Qué implica esto? Que todo profesor, por el simple hecho de estar ejerciendo pues esta función docente, de estar a cargo de un grupo, pues podría ser considerado en un primer momento como un tutor de ese mismo grupo, ¿sí? Repito, el maestro de grupo, no sé, el de matemáticas, el de español, el de física, el de geografía, el de civismo, el de historia, etcétera, etcétera, el de taller, el de computación, independientemente de que a lo mejor son profesores que ven al grupo solamente ya en el modelo de preparatoria, a lo mejor 4 o a lo mucho 6 veces a la semana, o bueno, en 6 horas a la semana al grupo, finalmente también ellos son
tutores, ¿sí? Esto, pues, cuando lo estaba revisando justamente la fuente bibliográfica para esta presentación, pues sí me llamó mucho la atención, ¿no? Que independientemente de que sea un maestro que tiene al grupo por muy contadas horas, pues también va a ser su tutor. ¿Y por qué? Porque justamente el trabajo del docente tiene que ver con, primero que nada, pues lógicamente la parte académica, ¿no? La parte curricular. Nunca hay que perder de vista esto. El tutor y el profesor de grupo finalmente tienen un compromiso profesional con la institución educativa, tienen un programa que cumplir y justamente también son responsables no nada más de la conducción o guía de un programa académico, sino también de la evaluación. Pero más allá, en el caso específico del tutor, pues resulta que el tutor también va a tener la doble, digamos, la doble tarea de vincular los aspectos académicos, rendimiento, desempeño, aprovechamiento, calificaciones, cumplimiento de trabajos, también lo que es la parte de tareas, áreas de oportunidad, áreas fuertes en el proceso académico del alumno, con aspectos que de momento no correspondían como tal a veces al maestro. Esta misma situación de que de repente son nada más 6 horas a la semana el tiempo que se convive con un docente, de repente pues hace que pues, lógicamente no haya tiempo suficiente como para poder fraternizar y a lo mejor pues conocer un poco más de la familia de cada alumno, cosa que el tutor sí está obligado a hacerlo, porque a diferencia del maestro de grupo, del profesor de grupo, el tutor, su función primordial es justamente ejercer la tutoría, o sea, no está preocupado nada más por lo que es cumplir un programa. Pero bueno, en ese sentido, pues habría que entender esto, ¿no? Es una función que viene de la mano con el paquete de responsabilidades del profesor. Dos, la tutoría es un proceso que se puede llevar a cabo de manera individual o de manera colectiva. ¿Qué significa esto? Que puede ejercerse con un solo alumno, que tal vez sería lo más idóneo, lo más deseable, pero también cuando, por ejemplo, se trata en concreto de esta materia que comento ya en varias ocasiones, que es lo de orientación vocacional o diseño del proyecto de vida, pues de repente esta actividad pues sería prácticamente en un contexto lógicamente individual, digo, perdón, lógicamente colectivo, ¿sí? Y por lo tanto, dado que es colectivo este procedimiento, este proceso, pues lógicamente el tutor va a tener a su cargo a todo el grupo, no nada más a uno o a dos alumnos. Esto es importante pues como delimitarlo, porque finalmente el tutor va a tener que repartir su atención para poder brindar una atención integral a todo el alumnado, ¿sí? Entonces ahí está, justamente es un trabajo que puede ir desde el individual hasta lo colectivo. Aquí lógicamente pues con todo esto tendríamos que pues previsualizar que una característica que tiene que tener el tutor por definición pues va a ser la capacidad de poder trabajar bajo presión, uno, y dos, también de forma individual como de forma colectiva, ¿sí? Ahora, en términos generales, lo que es la acción tutorial o tutoría, ya lo dijimos, enlaza lo académico y lo no académico, puede abocarse o pueden abarcarse varias temáticas dentro de esta misma función. Es decir, no restringirse, como lo comentaba ahorita, nada más a la parte académica, a una materia en concreto, matemáticas, álgebra, no sé, sociales, taller, inglés, no sé. Sino puede abarcar varios temas, o sea, se puede abordar el tutor en esta intervención que va a realizar con el grupo, temáticas que tienen que ver con la parte tan importante
del currículum, ¿sí? O sea, de repente, ok, si tienen dudas, bueno, el tutor tendría que tener la capacidad de, si no aclarar la duda tal cual, porque obviamente a veces pues el tutor tampoco es un todólogo, pero sí por lo menos a lo mejor aclarar un poco el tema o de repente poner en la dirección correcta al alumno, pero también puede abarcar temáticas de desarrollo social, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues prácticamente hablar de varios temas que a lo mejor son de competencia para el, para el alumno, por ejemplo, habilidades sociales, por ejemplo, problemas con uso de drogas, problemas relativos a la sexualidad, a la concepción, a la contracepción, de repente relaciones interpersonales, comunicación, algo muy importante que también va de la mano con la acción tutorial y que tiene que ver con lo académico, pues es organizar un plan de hábitos de estudio, un taller de hábitos de estudio, sobre todo porque finalmente sabemos que cuando el alumno pues se enfrente finalmente a lo que es la universidad, pues va a tener que poner a prueba justamente todo lo que son sus habilidades y destrezas cognitivas necesarias para poder estudiar, ¿sí? Y sobre todo pues para poder entender también de la materia, ¿sí? Entonces, una responsabilidad también del tutor va a ser encaminar al alumno a que si no tiene hábitos de estudio, si de repente pues le va mal con los apuntes, con los resúmenes, con los exámenes, qué sé yo, pues sí tenga la oportunidad de emparejarse a través de ciertas orientaciones ya un poco más específicas. Por ejemplo, repito, esta cuestión de organizar un taller de hábitos de estudio. Y esto sería pues algunas temáticas que sean de interés grupal. Por ejemplo, ahorita pues que estamos en la era de la información, en la digitalización, pues ciertamente algunos alumnos pueden tener un rezago o una incompetencia tecnológica. Y pues lógicamente, valga la redundancia, bueno, no la redundancia, más bien así como la repetición de las sílabas, lógicamente se espera que el alumno sepa buscar información, sepa consultar información. Eh, en el caso, por ejemplo, del lugar donde yo trabajo, los alumnos de primero de todas las carreras llevan una materia que se llama, ¿cómo se llama? El que tiene que ver justamente con esto, con estrategias de aprendizaje, me acordé. Estrategias de aprendizaje. Y en esencia, ¿qué es? Pues justamente explicar qué es un resumen, qué es un ensayo, qué es una síntesis, qué es un cuadro conceptual, qué es un mapa mental, qué es un cuadro sinóptico, qué es un cuadro de doble entrada, qué técnicas de exposición se cuentan, qué es un SQSP, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues se supone que esta materia la podría dar el tutor y dado que es en primero o en el primer ciclo, los primeros cuatrimestres, de hecho es ideal que sea en el primer cuatrimestre o en el primer ciclo de la carrera, pues se tiene la oportunidad de empezar a conocer a los alumnos. Lamentablemente, pues mucho de la práctica justamente a nivel docencia, tanto en secundaria, digo en preparatoria como en licenciaturas, pues es que repetidamente cambian a los maestros, ¿sí? En parte pues para desahogar un poco las materias, para también quitar un poco el estrés en los maestros. Sea la razón que sea, finalmente pues se hace como esta clasificación, esta como, pues cómo decirlo, esta asignación de los profesores a diferentes materias. Y puede ser que a lo mejor ese mismo maestro que les dio taller de hábitos de estudio, taller de estrategias de aprendizaje, a lo mejor les va tocando hasta cuarto, quinto, o sea, ya muy tarde, o sea, ya muy avanzado el ciclo educativo. Lo ideal sería en ese sentido, pues que lógicamente desde el principio sea el mismo maestro quien se va a encargar de la tutoría, que sea siempre el mismo, que no cambie, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente una de las funciones también que o de las características que va a tener que tener el tutor, va a ser que sea una persona que sepa, número uno, ganarse la confianza del alumno. Número dos,
de alguna manera manejar o lidiar pues ciertas, digamos, animosidades que puedan existir del alumno hacia la familia, de la familia hacia el alumno, del alumno con la escuela y de la escuela con el alumno. Es decir, una tarea básica de lo que es la función tutorial es convertirse en una actividad 100% colaborativa, ¿sí? Es decir, se tienen que involucrar todos y cada uno de los actores educativos que en ese momento pues van a entrar en juego con este grupo, con ese nuevo, ese alumnado nuevo, el nuevo ingreso que se va incorporando pues al centro educativo. Es decir, la materia que ya he mencionado en repetidas ocasiones de orientación vocacional o talleres de elaboración de proyecto de vida, pues ciertamente a lo mejor sí se puede dejar para el final, pero el proceso de tutoría no debería de ser llevado ya hasta el último, ¿sí? Porque suele suceder que, bueno, se asignan tutores ya en los últimos semestres del bachillerato, y pues realmente a veces el grupo ya presenta cierto desgaste a nivel emocional, el alumno tal vez ya tenga problemas académicos, el alumno tal vez ya esté a punto de reprobar o lo peor, de desertar de la escuela, justamente por no saber lidiar pues con las situaciones académicas que se le van presentando. Justamente para eso está el tutor, ¿sí? Entonces, repito, una situación inherente a la acción tutorial va a ser que tiene que ser forzosamente colaborativa. Ahora, obviamente que de la preparatoria te manden llamar como padre de familia, pues casi siempre en automático, eh, como padres de familia podemos pensar, ching, ¿y ahora qué hizo mi hijo o mi hija? ¿Qué hizo? O sea, de repente nunca lo vemos o nunca se ve como algo positivo. Ah, bueno, pues ok, a ver qué quieren saber. Entonces, lamentable, o que quieren conocer, o vamos a ver de qué se trata, por qué llamarnos a todos. Se supone que obviamente sabiendo pues que las actividades de cada padre de familia pues a veces no permiten estar ausentados de los trabajos, tendrían que ser las menos veces que se pueda. Pero sí, forzosamente tiene que haber una primera sesión donde nuestro tutor se va a tener que presentar, va a tener que explicar qué es una tutoría y para qué sirve el tutor, y sobre todo pues tratar de obtener la colaboración de los padres de familia. O sea, que se vea al tutor no como al prefecto de la secundaria, que era, por ejemplo, pues prácticamente era el cadenero, el cadenero de la entrada, que es el que te dejaba entrar. Si tenías el uniforme correcto, pues te dejaba entrar. Si traías el pelo muy largo, pues no entrabas. Si traías la muchachita la falda muy cortita, pues bájale tres deditos a la falda, etcétera, ¿no? O ponte bien la blusa, etcétera, etcétera, ¿no? No, en este caso el tutor no es el cadenero, no es el que va a censurar o a castigar, es justamente un profesionista entrenado que tiene que colaborar con la educación integral del alumnado. No nada más enfocado a la parte académica, como decía arriba, sino también a los aspectos no académicos. Bien, ¿qué características deberá tener una tutoría? Bueno, número uno, como ya se ha venido discutiendo hasta ahorita, ser un proceso continuo, ¿sí? Lamentablemente la práctica, pues aquí por lo menos en la institución que yo conozco, así de primera mano, que es donde yo trabajo, de repente, pues sí está la materia de orientación vocacional, a veces la llaman los alumnos orientación vacacional, porque pues saben que es una materia que pues como no hay examen de calificación, pues de repente, pues la puedo aprovechar para flojear, para dormirme un rato, etcétera. No, no es eso, ¿sí? De ninguna manera se trata de eso, ¿sí? En ese sentido, repito, esta acción tiene que ser continua, empezar en los primeros días del curso, de la estancia en la preparatoria, en el bachillerato, tiene que empezar desde allí, ¿sí? Y también, como se ha venido discutiendo hasta ahorita, pues es tarea del orientador involucrar, implicar
lo más que se pueda a los padres de familia y ojo, también a otros profesores en la educación del alumnado. Ok, ¿qué significa esto? Que el tutor de repente no nada más es así como él haciendo un acto de llanero solitario, de superhéroe, que se va a encargar de resolver las broncas del alumnado. No, no somos dioses. Digo, que nos creamos dioses es otra cosa muy diferente, pero no lo somos. ¿Sí? El tutor no trabaja solo. Tiene que justamente obtener la colaboración, como decía en la diapositiva anterior, tiene que obtener la colaboración necesaria, ya dijimos, de la familia, pero también del resto del personal docente. Porque finalmente, ok, independientemente de que el tutor esté acompañando desde el principio, el tutor no está todo el santo día con los alumnos. Digo, no es el único grupo en la preparatoria, hay más grupos y todos los grupos tienen que tener sus sesiones de tutoría, ¿sí? Pero entonces se va a depender en mayor grado de justamente la perspectiva, la percepción de los maestros de grupo, justamente para por ejemplo, obtener información que sirva, perdón, perdón, que sirva para planificar la intervención tutorial, ¿sí? Aquí, pues lógicamente, pues ahora sí que aunque no les guste a los maestros de las otras materias trabajar en equipo con el tutor, pues ni modo, tienen que hacerlo. Es necesario que incluso el mismo tutor sea consciente de esto, ¿sí? No, yo trabajo solo, pues a mí de repente si no quieren colaborar los demás profes, qué mala onda, qué ojetes, no sé qué, yo me la avento solo. No, no se puede. Si yo realmente quiero dar frutos como tutor, como orientador académico profesional, tengo que trabajar en equipo. Cuando el alumno salga de la preparatoria y entre a la universidad, y cuando salga de la universidad e ingrese a lo que es el mercado laboral, que esto no lleva a lo mejor en promedio de 4 a 5 años, claro está que según la carrera, lógicamente va a trabajar en un mundo social, ¿sí? Va a trabajar en un mundo con más personas. Y esto necesariamente se tiene que ir entrenando, se tiene que ir concientizando tanto al alumnado, pero también a los maestros, para que estos a su vez fomenten en sus materias, en sus clases, su tema que van a dar, no sé, física, trigonometría, no sé, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, qué sé yo, pero también que se aborden temáticas pues que tengan que ver con esta parte en la metodología de trabajo que se implementa de manera habitual, pues ciertamente da lugar a lo que es el trabajo colaborativo. Lamentablemente desde la primaria tenemos esa tendencia muy fuerte tal vez a trabajar de manera individual. Ahora, eso, más a lo mejor rasgos de personalidad del alumno, que no es así como que muy social que digamos, o que francamente tiene problemas con la competencia social, pues ahora sí como se dice coloquialmente, ya valió. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser un sujeto que trabaja en aislado. Y sabemos que en casi ningún trabajo trabajas tú solito, valga la redundancia, trabajas tú solito o sin tener contacto social con otras personas. Perdón, trabajas con otras personas, ¿sí? Entonces, por eso es importante este grado de implicación de los maestros, de grupo, ya lo decíamos, de los padres de familia, pero también del alumno, porque finalmente el alumno, pues es el que va a recibir los beneficios. Y esto, pues también tiene que ver con esta otra característica de ser una acción personalizada. ¿Sí? Es decir, uno por uno, de preferencia, se tendría que tener un expediente por alumno, ¿sí? Un formato de entrevista de cada alumno, una ficha de identificación, como decía, pues una forma de archivo de expediente pues, del alumno, aparte del que tenga, por ejemplo, el centro educativo, ¿sí? Sobre todo para conocer, así como que de manera personal, pues a cada alumno. Y también otra situación es que la tutoría tiene que ver con lo que es la capacitación para la vida.
Es decir, ya no nada más es, bueno, el tutor es el que se va a encargar de hacer que el alumno pase de que del brinco de preparatoria a carrera. No, en realidad la función del tutor es desde justamente esa etapa de la preparatoria, y tiene que verse como reflejado la labor del tutor en lo que va a ser el alumno pues el resto de sus días, ¿sí? O sea, no nada más es dotarle de conocimientos o de herramientas metodológicas para poder estudiar mejor, sino también para poderse adaptar mejor a la vida. Y dentro de lo cual también, pues obviamente cobra mucha importancia lo que es esta función clásica del tutor, del orientador profesional o vocacional, que es preparar al alumno para el trabajo, ¿sí? Pero, repito, es una acción que tiene repercusión en el futuro en prácticamente toda la vida del alumno, ¿sí? Bien, a continuación tenemos meta o finalidad en lo general acerca de lo que es la orientación, perdón, la tutoría. Es conseguir un desarrollo integral y armónico del alumno que permita, que permita satisfacer necesidades y situaciones de carácter personal, educativo y profesional. Es prácticamente como un corolario de lo que hemos estado diciendo, ¿sí? Que esta intervención no nada más se va a restringir a nada más lo educativo, ¿sí? Ok, lo que a uno le pasa en la casa, pues como le pasa en la casa, a mí no me interesa o no me afecta. No, pues claro que sí afecta, ¿sí? Claro que sí afecta, afecta mucho. Y esto, pues obviamente esto lo podemos ver en la práctica diaria. Sí afecta y afecta mucho. Entonces, en realidad, pues ciertamente la tutoría repercute en todos los aspectos de la vida de la persona. En lo personal, obviamente, en lo educativo, no se diga, y pues también en lo profesional. Porque repito, la labor del tutor o del tutor orientador va a ser justamente preparar al alumno, no nada más para que pueda desempeñarse adecuadamente dentro de lo que es la escuela o dentro de lo que es la universidad, sino también cuando regresa finalmente pueda integrarse bueno, más bien con el menor, digamos, la menor cantidad de problemas o dificultades, que sea un poquito más sencillo, que pueda adaptarse pues a la vida, ¿cómo decirlo? A la vida laboral, ¿sale? Tenemos también los objetivos generales. Pues ya sabemos que cada cabeza es un mundo, y de repente pues cada persona piensa, actúa y siente de manera muy diferente a como lo hace la mayoría. Esto a veces, justamente las diferencias individuales, son las que a veces repercuten directa y frontalmente con el proceso de aprendizaje. Es decir, ok, por un lado no entran muy bien que digamos las matemáticas, pero aparte de todo, y por si fuera poco, el maestro me cae mal o le caigo mal al maestro o simple y sencillamente los dos caemos mal, pues de entrada va a ser una situación mucho más compleja para el alumno, ¿sí? Entonces justamente la función del tutor sería ayudar al alumno a vencer estos obstáculos, a vencer estas situaciones anómalas, como dice la información, sobre todo pues para justamente tratar de realizar un trabajo en sinergia con lo que es el trabajo del docente, ¿sí? Obviamente pues esto también implica que el alumno reconozca que su proceso de aprendizaje está llevando o tiene anomalías desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de la interacción social con el docente o con el grupo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado conocer, incluso como alumnos cuando estábamos en la carrera, pues un alumno o un compañero o compañera que de repente pues no le gustaba trabajar en equipo, o de repente cuando se le ponen equipos, pues una de dos, o acababa haciendo todo ella sola para no tener problemas con los demás, o de repente no hacía nada, ¿sí? Pero sí, al momento de pedir la calificación, pues sí tenía que estar anotada
en la lista, ¿no? En la portada con el nombre de los integrantes del equipo. Bueno, en ese sentido, pues también parte de la función orientadora va a ser, de la acción tutorial, va a ser justamente potenciar y fomentar la integración social del alumno con el resto de sus compañeros. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el alumno no va a trabajar solo, que se sienta que es el único adolescente en el mundo, eso es muy diferente a que realmente lo sea. En realidad, justamente el adolescente, que es la etapa del ciclo vital donde se encuentra la mayoría de los alumnos en preparatoria, pues son seres que tienen tendencia a vivir en sociedad, o sea, son seres sociales, o seres que buscan las relaciones interpersonales. La mayoría puede ser que no tengan ningún conflicto, o si es un conflicto puede ser leve, pero alguno que otro sí puede tener justamente esta situación de a lo mejor no poder integrarse socialmente, y es labor del docente tutor pues justamente identificarlo e intervenir sobre esta situación. También pues obviamente va a ser estimular la adaptación madurativa. ¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa más que ayudar al alumno a ser autónomo y autosuficiente, ¿sí? Pero obviamente no partiendo de una premisa de que pues es que yo no ocupo de nadie y a mí me vale gorro el público, me vale gorro la gente, no, sino que ok, sí yo puedo valerme por mí mismo, pero a lo mejor tengo ciertas carencias, tengo ciertas deficiencias que pues yo tendría que trabajar, ¿sí? También, pues en ese sentido, casi ya para cerrar este tema, tendríamos que la función tutorial, pues también tiene que ver con coordinar la actividad orientadora a nivel de alumno y de aula. Es decir, el maestro tutor o el orientador tutor van a tener contacto forzosamente durante toda la estancia del alumno en el centro educativo con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que coordinarse, repito, tienen que coordinarse esfuerzos, tienen que hacerse las cosas de tal manera que el alumno se sienta cómodo y se sienta protegido por los tutores. De alguna manera le brinden esa seguridad que a lo mejor pues está ahí como que medio deficiente, ¿sale? Bien, pues espero que estas pequeñas reflexiones pues sean de utilidad para concientizar un poco en lo que vamos a hacer como orientadores académicos profesionales, ¿sí? Obviamente, repito, pues somos a lo mejor psicólogos, somos pedagogos. No hay, por lo menos que yo sepa, aquí en México, una universidad que ofrezca la carrera de orientador académico profesional como tal. Prácticamente es el psicólogo educativo o el maestro o el docente o el pedagogo quien desempeña esas funciones. Entonces ciertamente pues hay un hueco ahí, un vacío conceptual y un vacío metodológico que pues finalmente se trata de pues de rellenar, si se me permite la expresión, de rellenar con esta información. Pues es un gusto tener contacto con ustedes. Cualquier duda estoy a sus órdenes a través de redes sociales, mensaje de la plataforma, comentario del video. Si te gustó el video, regálame un like. Si no, pues también regálame un comentario, sobre todo pues para mejorar. Soy Francisco Manuel Barrios Jiménez y seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien.